¿Qué tal, jovencitos? Vamos a continuar con los temas de filosofía. En las clases anteriores han venido trabajando ustedes lo que es filosofía moderna, filosofía contemporánea, filosofía del siglo XIX. Han visto la importante obra de Immanuel Kant, la de Hegel, la de Comte. Han visto ustedes los temas más importantes que han desarrollado estos autores. Ahora vamos a continuar con lo que viene a ser la semana número 9, Filosofía Contemporánea, segunda parte. Aquí vamos a trabajar a dos autores, dos grandes filósofos alemanes, uno del siglo XIX, Federico Nietzsche, y el otro, Martin Heidegger, del siglo XX. Vamos a ver entonces a estos dos grandes filósofos, vamos a centrarnos en sus temas más importantes, temas que son recurrentes en los exámenes de admisión y podrían venir en el próximo examen. En el caso de Federico Nietzsche, estamos hablando pues de un filósofo del siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, es considerado dentro de una corriente que llaman irracionalismo, voluntarismo también. Ahí lo vamos a encontrar junto con Arthur Schopenhauer, de quien Nietzsche bebe bastante a nivel, digamos así, filosófico, ¿no? Nietzsche recibe en sus primeras etapas una enorme influencia de Schopenhauer, pero termina alejándose, apartándose y rechazando la filosofía de este autor. Tenemos también a Nietzsche como un filósofo asistemático, no es un autor que escriba una obra pues organizada de una manera deductiva, lógica, no, digamos que su pensamiento está disperso en sus diferentes obras. Hay que agregar que escribe también de una manera aforística, con pensamientos bastante breves, cortos, contundentes. Nietzsche se ha dicho también que es un gran escritor, ¿no? Dueño, poseedor de un estilo bastante literario incluso, ¿no? Se le considera también como un poeta. Asimismo, pues es también un gran filósofo y de eso nos vamos a ocupar ahora. Se le considera también como un profeta del nihilismo. Nihilismo es una palabra que viene de nihil. Esta palabra quiere decir nada. Cuando Nietzsche habla de nihilismo se refiere pues a una época a la que habríamos llegado. La humanidad se encuentra en una etapa de nihilismo en la medida pues que nada tiene valor, nada tiene sentido. Nihilismo quiere decir la desvalorización de todo lo existente, la pérdida del sentido, la pérdida del para qué, dice él, no, nada tiene sentido, nada tiene valor. Estaríamos enfrentándonos a esta época de nihilismo, ¿no? Donde nada tiene valor, nada tiene sentido, se ha desvalorizado la existencia misma. Nietzsche también es un crítico mordaz, cáustico, furibundo de la cultura occidental en todas sus manifestaciones. Podríamos citar aquí pues el plano de la filosofía, la metafísica. Él cuestiona a profundidad lo que viene a ser la religión, el plano religioso, el plano moral, la política, la ciencia, la verdad, el lenguaje, entre otros. Una de sus obras más conocidas es Así habló Zaratustra, donde vamos a encontrar prácticamente el grueso de su pensamiento, lo más conocido de su pensamiento, los grandes temas, ¿no? Las grandes líneas, esta tesis de la muerte de Dios, la idea del superhombre, la del eterno retorno, la transmutación de los valores, entre otros. El voluntarismo de Nietzsche, el irracionalismo de Nietzsche, se va a manifestar pues en esta idea de que el mundo no es racional, el mundo no es una sucesión de hechos dominados por la necesidad, ¿no? Sometidos a una rigurosa necesidad determinista, como pensaba Hegel, de que la razón gobierna el mundo, que el desarrollo, el despliegue de la realidad es algo lógico, algo totalmente racional, necesario, ¿no? Para Nietzsche el mundo, la vida es voluntad de poder, nada más. Esta idea de voluntad de poder puede ser de algún modo derivada de la filosofía de Schopenhauer. Schopenhauer hablaba de la voluntad de vivir, pero en resumen, lo que planteaba Schopenhauer era una negación de la voluntad de vivir. Schopenhauer decía que la vida es dolor y hastío.
aburrimiento y sufrimiento. La vida es un péndulo que oscila entre el dolor y el hastío. ¿Cuál es la causa? El deseo de vivir. Entonces se trata de negar, de eliminar, de suprimir, de cancelar ese deseo de vivir. Con lo cual, el pensamiento de Schopenhauer se configura como un pesimismo, ¿no? A Schopenhauer lo llaman un pesimista filosófico. Mientras que en el caso de Nietzsche, lo que él plantea es una voluntad de poder. La vida no solamente es mantenerse, la vida no solamente es persistir, la vida también implica crecimiento, engrandecimiento, lo cual tiene que ver con el poderío, el dominio. El mundo, la vida es voluntad de poder. Otro elemento interesante en la filosofía de Nietzsche es esta distinción que él hacía entre lo apolíneo y lo dionisiaco. Así, en términos generales, se dice que lo apolíneo representa pues lo racional, lo ordenado, lo apolíneo representa pues lo simétrico, lo mesurado, representa la sobriedad, la armonía, mientras que lo dionisiaco representa lo contrario, lo instintivo, lo impulsivo, lo desenfrenado, lo desmesurado, el frenesí, la embriaguez. Entonces, en el caso de Nietzsche, hay una apuesta por lo dionisiaco, ¿no? Este mundo es un mundo dionisiaco, es un mundo irracional, es un mundo de fuerzas, dice él, ¿no? Donde los seres buscan imponerse unos a otros, los seres están gobernados por un impulso irracional, por una fuerza, por así decirlo, de dominio, de poderío. Y este elemento dionisíaco también pues se entiende como el aspecto irracional, el aspecto voluntarista. Otro de los grandes temas es la muerte de Dios, esta idea de que no hay un valor absoluto, no hay una verdad absoluta, no hay certezas. Dios representaría pues el bien, la perfección, la verdad. Entonces, al hablar de la muerte de Dios, caen todos estos grandes conceptos. Otros han dicho que la muerte de Dios implica el fin de la metafísica, ¿no? El fin del platonismo. Recuerdan que Platón nos hablaba de dos mundos, ¿no? Una dualidad. Platón abre la realidad en dos planos, un mundo ideal, perfecto, verdadero, auténtico, real, eterno, etcétera. Y un mundo sensible, material, que es aparente, que es ficticio, falso, imperfecto, temporal, cambiante. Entonces, cuando Platón habla de eso, nos diría pues que el mundo real, el mundo verdadero, es el mundo de las ideas, el mundo inteligible. Cuando Nietzsche dice que Dios ha muerto, esto representaría que esa imagen de un mundo ideal, de una trascendencia, de un más allá, pues acabó, ¿no? Es la liquidación de ese discurso platónico, trascendentalista, metafísico, que nos habla de un más allá, de una realidad verdadera, auténtica. La muerte de Dios implicaría entonces que no hay valores absolutos, no hay certezas. El nihilismo. Otro tema importante que tiene que ver con lo anterior es la idea del superhombre. Nietzsche habla pues de la venida, la llegada del superhombre. El superhombre sería quien asume la voluntad de poder, asume la actitud dionisiaca frente al mundo y la vida, asume el eterno retorno. La doctrina del eterno retorno implica una concepción cíclica del tiempo, que todo volverá a ocurrir, la constante, eterna repetición de lo mismo, ¿no? De lo idéntico. Todo lo que está pasando ahora volverá a ocurrir una y otra vez. Esta idea del eterno retorno, esta concepción cíclica del tiempo, nos lleva a dos opciones. Si todo volverá a ocurrir una y otra vez, todo volverá a repetirse tal cual, entonces hay dos actitudes, hay dos acciones frente a eso. Una sería de rechazo, de negarlo. Alguien podría decir, no, no quiero que esto vuelva a ocurrir, ¿no? Qué aburrido, qué monótono, qué rutinario, qué tedio. Pero la otra opción sería más bien afirmativa, es decir, si el mundo va a volver a ocurrir, si esto que estoy viviendo va a volver a pasar, entonces yo tengo que amar esto que está pasando, ¿no? Tengo que exaltar este momento, aquí y ahora. Esto implicaría una aceptación, una exaltación de la vida. Por ello, Nietzsche es considerado como un filósofo vitalista. Los valores supremos son los valores vitales. Los valores supremos no tienen que ver con la verdad, la perfección, el bien. No, no. El valor supremo es la vida. Nietzsche nos decía que aquello que nos hace fuertes, aquello que nos engrandece en forma vital, eso es el bien.
mientras que lo que nos debilita, lo que nos quita poder, eso sería el mal. La felicidad consistiría pues en disfrutar de esa vida, ¿no? En afirmar, amar la vida, ese eterno sí a la vida, ¿no? Esa actitud de afirmación, de asunción de lo que es la vida tal cual. Esto es un poco lo que nos muestra el pensamiento de Nietzsche en forma general. La crítica a la cultura occidental. Nietzsche es un autor que, como les comenté, prácticamente cuestiona las manifestaciones de la cultura occidental. Para Nietzsche, la cultura occidental es una cultura en decadencia, una cultura debilitada, degenerada. Nietzsche nos diría más o menos que las razones por las cuales la cultura occidental ha llegado a esa situación serían, por ejemplo, el socratismo, ¿no? El pensamiento griego a partir de Sócrates ha conducido a esta decadencia, a esta degeneración. El hecho de que Sócrates comience colocando al intelecto, a la razón por encima de todo, el hecho de que condene lo instintivo, lo impulsivo, lo volitivo, ese intelectualismo socrático es como decir la raíz, la fuente de la que va a venir esta decadencia, esta degeneración de la cultura occidental. A ello se le puede sumar lo que Platón hace después, esta dualidad de un mundo perfecto, eterno, verdadero, un mundo ideal, y un mundo falso, imperfecto, aparente, que es el mundo sensible. ¿Por qué? Porque Platón lo que hace es afirmar, exaltar a ese mundo ideal y más bien despreciar o rechazar a este mundo. Pero lo que ocurre es que el mundo verdadero, el mundo real, el mundo que existe es este mundo. No es ese mundo ideal, ese mundo inteligible, ese mundo del intelecto, ese mundo eterno, imperfecto, inmutable. Ese mundo no existe. O sea, Platón nos lleva a aceptar y exaltar a un mundo que no existe y nos lleva más bien al rechazo, al desprecio de este mundo que sí es real. ¿No? Platón hace una especie de inversión. Platón invierte las cosas. Entonces, esta tradición socrática, platónica, que luego va a continuar pues con ese racionalismo en un Descartes, en un Kant, en un Hegel, para Nietzsche pues es una de las fuentes de esta degeneración, esta decadencia de la cultura occidental. Otro elemento que explicaría la decadencia, el declive, la degeneración de la cultura occidental es el cristianismo. La doctrina cristiana, el movimiento cristiano haría lo propio, ¿no? Hablarnos de un ser divino, de un ser absoluto, creador de todo lo que existe, representación misma del bien, de la belleza, la perfección, de lo absoluto, de lo eterno. Eso también implicaría una desvalorización de la vida, un desprecio por la vida. El hecho de hablar del alma en desmedro del cuerpo, el hecho de hablar de un cielo, un paraíso, un más allá, en desmedro de este mundo, de esta realidad que sí es verdadera. Entonces, para Nietzsche, la cultura occidental está en esta decadencia, se han constituido valores, sistemas de valores que son contrarios a la vida, ¿no? Toda esta tradición socrático-platónica, cristiana, kantiana, cartesiana, hegeliana, toda esta tradición constituye pues una desfiguración de la vida, una tergiversación de la verdad, del lenguaje. Todo esto ha sido pues una especie de montaje totalmente falso, totalmente dañino para lo que es la cultura occidental. Nietzsche proponía entonces una transmutación de todos los valores, ¿no? Una inversión, poner en su lugar a las cosas. Lo que ha hecho esta tradición socrático-platónica, cristiana, es tergiversarlo todo, ¿no es cierto? Invertirlo todo. Nietzsche quiere volverlo a su lugar como debe ser, ¿no? Afirmar la vida, la exaltación de la vida misma y no su desprecio. Bien, con respecto a la muerte de Dios, vamos a leer algunos textos que Nietzsche nos presenta en estas obras, Ecce Homo y la Gaia Ciencia. ¿Qué nos dice en Ecce Homo? Fíjense, el concepto Dios, inventado como concepto antitético de la vida, dice Nietzsche. En ese concepto, concentrado en horrorosa unidad, todo lo nocivo, envenenador, difamador, la entera hostilidad a muerte contra la vida.
Para Nietzsche, Dios representa hostilidad contra la vida. Dios para Nietzsche es la más grande ofensa que se ha proferido contra la vida. Dios es la contradicción de la vida. Dios ha muerto, dice Nietzsche. Dios permanece muerto y somos nosotros los que lo hemos matado. ¿Cómo podremos consolarnos nosotros, asesinos entre los asesinos? Lo que el mundo ha poseído de más sagrado y poderoso hasta hoy ha ensangrentado nuestro cuchillo. ¿Quién nos limpiará esta sangre? ¿Qué agua podría lavarla? ¿Qué expiaciones, qué juegos sagrados estaremos forzados a inventar? La magnitud de este acto es demasiado grande para nosotros. Nietzsche se refería a la muerte de Dios como un acontecimiento fundamental, un acontecimiento majestuoso en la historia humana. Es el acontecimiento que puede dividir la historia humana en dos. Eso es la muerte de Dios, es lo que representa. Pero también la muerte de Dios representa pues la posibilidad, la llegada del superhombre. Escuchad y os diré lo que es el superhombre. El superhombre es el sentido de la tierra. Que vuestra voluntad diga, sea el superhombre el sentido de la tierra. Yo os conjuro, hermanos míos, a que permanezcáis fieles al sentido de la tierra y no prestéis fe a los que os hablan de esperanzas ultraterrenas. Son destiladores de veneno, conscientes o inconscientes. Son despreciadores de la vida. Llevan dentro de sí el germen de la muerte y están ellos mismos envenenados. Fíjense, ¿no? ¿A quiénes se estará refiriendo el autor con estos despreciadores de la vida? ¿No? Estos destiladores de veneno. Estos que envenenados envenenan también la vida. Obviamente es una referencia directa a lo que decíamos, ¿no? El pensamiento socrático platónico y sus continuadores, es la doctrina cristiana, que para Nietzsche pues son estos venenos, ¿no? Estos venenos de la vida. Han desarrollado un conjunto, una estructura de valores y creencias que terminan negando la vida, despreciándola, con lo cual la cultura occidental, como dijimos, se hallaría en un estado de decadencia, de degeneración para Nietzsche. El superhombre representa pues lo que Nietzsche llama valores de amo, ¿no? La moral de amos, la moral de señores, ¿no? El superhombre es vital, valiente, hábil, poderoso, libre, sin escrúpulos, ¿no? Es individualista, jerárquico. En cambio, la moral del rebaño, la moral de esclavos, corresponde a valores como la debilidad, la humildad, la cobardía. Ellos hablan de virtud, entre comillas, que en el fondo es vicio para Nietzsche, ¿no? Eso representa la sumisión, la compasión, la caridad, el igualitarismo, ¿no? Ellos corresponden a la mayoría. El superhombre asume la voluntad de poder, como dijimos, ¿no? Procede a la transmutación de todos los valores, asume el nihilismo, nada tiene valor, nada tiene sentido, Dios ha muerto, ¿no es cierto? Dios ha muerto, entonces el superhombre asume la tarea de crear nuevos valores. Ante la inexistencia de valores, ante la caída de todos los grandes valores, el superhombre tiene entonces el desafío de construir, de plantear, de afirmar los nuevos valores, valores vitales, valores que no vengan de la decadencia, de la degeneración, de la tradición cultural, ¿no es cierto? Cristiana, socrática, platónica. El superhombre asume el eterno retorno, como decía Nietzsche, ¿no? La rueda de la vida que gira, la rueda de la existencia que gira, donde todo volverá a ocurrir una y otra vez, todo volverá a repetirse. El superhombre lo asume, lo admite, lo afirma, porque eso conlleva al amor a la vida, a la afirmación de la vida. Nietzsche también nos habla en Así habló Zaratustra de las tres transformaciones que llevan al hombre a convertirse en superhombre. Evidentemente esto es metafórico, es algo totalmente alegórico, ¿no? Emplea figuras animalescas, digamos así, y bueno, también la de un niño, para ilustrarnos cómo sería esta transformación del hombre en superhombre. Os narro tres transformaciones del espíritu, cómo el espíritu se transformó en camello y el camello en león y finalmente el león en niño. Muchas cosas son pesadas para el espíritu fuerte y de carga que alberga reverencia dentro de sí. Su fuerza demanda lo pesado y lo más pesado. Todo esto, lo más pesado, lo lleva sobre sí el espíritu de carga. Igual que el camello que se apresura cargado hacia el desierto,
así se apresura él hacia su desierto. Entonces, la primera transformación, el camello. Pero en el desierto más solitario tiene lugar la segunda transformación. Aquí el espíritu se transforma en león. Quiere conquistar su libertad y ser señor de su propio desierto. Busca aquí a su último señor. Quiere hacerse enemigo de él y de su último dios. Quiere pelear por la victoria con el gran dragón. ¿Cuál es el gran dragón a quien el espíritu ya no quiere llamar señor ni dios? Tú debes. Se llama el gran dragón. Pero el espíritu de león dice, yo quiero. Miren, esa es la segunda transformación, el león. Como verán, ¿no? La figura del camello representa algo. El espíritu de carga, dice, ¿no? La figura del león representa ese espíritu destructivo, rebelde, de lucha. Crear nuevos valores. Tampoco esto lo puede hacer aún el león. Pero crearse libertad para un nuevo crear, esto sí puede hacerlo el poder del león. Crearse libertad y un santo no, también frente al deber. Para esto, hermanos míos, es necesario el león. El león que simbolizaría entonces, ¿no? Este espíritu de rebeldía, de ir contra lo establecido. Dice bien claro, el león no puede crear nuevos valores, pero sí puede crear las condiciones para que se puedan dar estos nuevos valores. ¿Y quién sería el creador de nuevos valores? ¿Quién representaría este nuevo espíritu, esta nueva transformación donde podemos crear nuevos valores? No lo hace el león, dice. Ahí se requiere entonces una tercera transformación. Eso sería el niño, ¿no? ¿Para qué hace falta aún el niño que tampoco el león puede lograr? ¿Para qué debe transformarse el león depredador en un niño? El niño es inocencia y olvido, un nuevo comienzo, un juego, una rueda que gira por sí misma, un primer movimiento, un santo decir sí. Sí, para el juego de la creación se necesita de un santo decir sí. El niño representaría entonces, según muchos autores, esta figura del superhombre, pues, ¿no? El que crea nuevos valores, valores vitales, el que muestra una actitud de no solo respeto, sino de aceptación, de afirmación, de exaltación de la vida. Eso correspondería entonces, en general, al pensamiento de Nietzsche. Bien, Martin Heidegger, este filósofo ya prácticamente está ubicado ya en el siglo XX, ¿no es cierto? Es una de las grandes figuras de la filosofía occidental, alemán. Para muchos es uno de los más importantes filósofos de toda la historia. Hay también detractores, evidentemente, que cuestionan su biografía, sus afiliaciones políticas, sus vínculos con el nazismo, en fin, pero eso es tema que no nos corresponde tocar ahora. Vamos a ver los elementos más importantes de su filosofía. Para empezar, lo que Heidegger propone es que la filosofía se constituya en lo que realmente debe ser. Heidegger hablaba pues de cómo la filosofía se había desviado de su camino y en lugar de constituirse en una reflexión sobre el ser, es decir, la filosofía en lugar de abordar la comprensión del ser, que es su problema, su tema fundamental, la filosofía se desvía, se pierde en otro tipo de investigaciones. En lugar de investigar el ser, de lanzarse a la pregunta, a responder la pregunta por el ser, de analizar la pregunta por el ser, la filosofía se desvía hacia los entes. Heidegger habla por eso de un olvido del ser, ¿cierto? Se ha producido un olvido del ser. Para poder abordar al ser, para que la filosofía pueda hacerse la pregunta por el ser, analizar la pregunta y ensayar una respuesta, Heidegger propone un análisis del hombre, un análisis existencial del hombre. Es decir, a través del análisis del ser humano, del hombre, como lo conocemos, en su lenguaje será el Dasein, ¿no? El ser ahí, Heidegger propone la comprensión del ser. Para comprender el ser, lo hacemos mediante el análisis existencial del hombre. Su filosofía, se sabe, influirá en lo que llamarán existencialismo. De hecho, Heidegger no se considera existencialista. Él marca distancia con este movimiento filosófico, literario, cultural llamado existencialismo, del cual será representante, por ejemplo, Jean-Paul Sartre. Pero Heidegger mantuvo sus reservas con este movimiento de ideas,
¿no? Pero sí va a influir, sus reflexiones, sus análisis tan profundos influirán mucho en este movimiento. Su obra más importante, la más conocida, es El ser y el tiempo, ser y tiempo, como se le llama. Nos vamos a concentrar un poquito en esta obra entonces. Tenemos entonces la problemática fundamental de la filosofía, el olvido del ser y el análisis existencial del hombre, ¿no? El Dasein. El hombre es el Dasein, el ser ahí, como vamos a ver. Heidegger retoma la vieja pregunta, ¿no? Lanzada por Leibniz: ¿por qué hay ser y no nada? ¿No? La pregunta por ese: ¿por qué hay ser y más bien no hay nada? Ese es el tema fundamental de la filosofía para él, el ser. Correcto. La filosofía no debe investigar tal o cual ente. Aquí hay una diferencia entre ente y ser. Heidegger dice, el ser y los entes no tienen la misma categoría, no tienen el mismo rango, ¿no? Digamos que el ser no es un ente. No se puede confundir al ser con los entes. Y eso es lo que habría cometido la filosofía, ¿no? La filosofía habría confundido al ser con los entes. Entonces la filosofía investiga, reflexiona sobre entes, olvidándose del ser. Esta forma de pensar, que proviene del olvido del ser, traería consigo lo que él llama el pensar técnico, ¿no? Este mundo de la técnica constituido de esa manera, que para este autor es un peligro para el propio ser humano. Vamos a ver después a qué se refiere. Solo a través del hombre se comprende al ser. Es decir, la comprensión del ser debe pasar por un análisis existencial del hombre, de este peculiar ente que es el ser humano. El olvido del ser y la técnica. Heidegger nos dice que la técnica es un peculiar modo de desocultar el ser, de traer a la presencia los entes. Es un desocultar provocador que se impone a la naturaleza con el fin de que suministre energía susceptible de ser almacenada. Los entes se presentan como existencias, fondos o depósitos para ser consumidos. La diferencia ontológica queda con ello olvidada. Solo hay entes, es decir, existencias consumibles, utilizables, disponibles. La esencia de la técnica moderna es la imposición. El mundo de la técnica, o la esencia de la técnica, como él dice, en una reflexión bastante profunda, bastante también densa, consiste pues en una especie de imponerse al mundo, a la naturaleza. Por ejemplo, cuando vemos una central hidroeléctrica, cuando vemos un socavón de una mina o estas obras, ¿no? de explotación minera o estas técnicas novedosas de trabajo agrícola. Entonces, ¿qué encontramos ahí? Lo que encontramos es que vemos al mundo, vemos la realidad, vemos al ser como entes, es decir, como existencias que nos van a suministrar algún beneficio, algún provecho. Vemos los entes en el sentido de que son presencias que vamos a consumir, que vamos a utilizar, de las que vamos a disponer. Esa forma de pensar la realidad es lo que caracteriza la técnica. Ver la realidad olvidándonos del ser y reduciéndolo todo a entes, es decir, objetos que vamos a utilizar en nuestro provecho. Ahora, ¿a qué nos podría conducir esta forma de pensamiento? Evidentemente, esta forma de pensamiento es peligroso. ¿Por qué? Porque nos puede llevar a la destrucción. Definitivamente para Heidegger nos está llevando a la destrucción. Nos estaría conduciendo al fin de la propia existencia humana. Es decir, ver la realidad, ver la naturaleza para aprovecharnos de ella, sacarle el máximo rendimiento, el máximo provecho, ver la realidad como simplemente un objeto que vamos a consumir, que vamos a utilizar, es ver la realidad condenada a su propia destrucción. Y con la destrucción del mundo, de la naturaleza, estamos llegando también a la destrucción del propio ser humano. Por ello, Heidegger alertaba sobre esta forma peculiar, esta relación peculiar que tenemos con la realidad, que es la técnica, ¿no? La técnica moderna. Bien, la pregunta por el ser y el Dasein. ¿Qué nos dice el autor? Si la pregunta por el ser debe ser planteada explícitamente y llevada a cabo de tal manera que sea del todo transparente para sí misma, una elaboración de esta pregunta exigirá la explicación del modo de dirigir la vista hacia el ser, de comprender y captar conceptualmente su sentido,
la preparación de la posibilidad de la correcta elección del ente ejemplar y la elaboración de la genuina forma de acceso a este ente. Ahí está hablando del hombre, ¿no? El Dasein, ese ente ejemplar y cómo analizarlo, cómo acceder a este ente especial que es el hombre, para comprender el ser. Dirigir la vista hacia, comprender y conceptualizar, elegir, acceder a. Son comportamientos constitutivos del preguntar. Y por ende también ellos, modos de ser de un ente determinado, del ente que somos en cada caso nosotros mismos, los que preguntamos. Por consiguiente, elaborar la pregunta por el ser significa hacer que un ente, el que pregunta, se vuelva transparente en su ser. A este ente que somos en cada caso nosotros mismos y que entre otras cosas tiene esa posibilidad de ser, que es el preguntar, lo designamos con el término Dasein. El planteamiento explícito y transparente de la pregunta por el sentido del ser exige la previa y adecuada exposición de un ente, o sea, del Dasein, en lo que respecta a su ser. Aquí tenemos entonces cómo este propósito de Heidegger de comprender el ser, de obtener la correcta comprensión del ser, el sentido del ser, pasa primero por este ente que somos nosotros mismos, el hombre, que se hace la pregunta por el ser. Para comprender el ser, hay que hacer entonces un análisis de este ente especial que es el hombre, el Dasein, el ser ahí, como diría el autor. Bien, esquematicemos entonces esta propuesta. Entonces, lo que propone Heidegger es que la filosofía, en su sentido originario, genuino, auténtico, debe abocarse a la comprensión del ser, distinguiendo el ser de los entes, como hemos visto, ¿no? No se puede equiparar, no se puede confundir al ser con los entes. El ser de los entes no es un ente, decía él, ¿no? El ser de los entes no es un ente, hay que diferenciarlo. Pero para lograr esta comprensión del ser, Heidegger nos propone primero analizar al hombre, al ser ahí. La palabra alemana Dasein quiere decir ser ahí. Y estas son modalidades, digamos así, formas que tiene, modos constitutivos que tiene el hombre, ¿no? El ser ahí. Heidegger habla de ser en el mundo, ¿no? El hombre es un ser en el mundo. El hombre no es un ser abstracto, desvinculado del mundo. No, el hombre está siempre constituido con el mundo. Prácticamente el, hombre el mundo se constituye con el hombre. No se puede pensar al hombre, entre comillas, aislado, ¿no es cierto? En una burbuja, encerrado. No, el hombre está siempre en vinculación con el mundo. El mundo es en el sentido, el mundo está en el sentido del hombre. También el ser con, el hecho de coexistir, por así decirlo, ¿no? El hombre no está, entre comillas, solo, no se trata de una subjetividad cerrada, sino que también se vincula con otros seres humanos, por así decirlo, ¿no? El famoso ser con. Dice Heidegger también que el ser del hombre es un poder ser. El hombre es un cúmulo de posibilidades. No se puede pensar la existencia humana en función de una necesidad, de una racionalidad preestablecida, ¿no? No hay una esencia definitiva, predeterminada. No, no, no. El ser del hombre es un poder ser, son posibilidades. Esta idea va a ser importante en el existencialismo, ¿no? Esta idea de la contingencia humana, la temporalidad y la contingencia humana. Y otro constitutivo del Dasein, otro existenciario, como él les llama, le llama sino existenciarios, es decir, son los modos constitutivos del hombre, es su ser para la muerte, ser relativamente a la muerte. Heidegger nos dice que el hombre es un ser arrojado al mundo y condenado a morir. ¿Qué entiende el autor por la muerte? Vamos a leer algunos textos de este autor, de Ser y Tiempo, acerca de lo que constituye la muerte, pero no la muerte pues en el sentido biológico, ¿no? No la muerte en un sentido, digamos así, físico, no se refiere a la muerte en ese sentido. Él habla de la muerte en un sentido ontológico, en un sentido metafísico. El morir debe asumirlo cada Dasein, cada hombre, digamos así, por sí mismo. La muerte en la medida en que ella es por esencia cada vez la mía. La muerte no puede ser pues transferida a otro, ¿no? La muerte siempre es un asunto personal propio, del propio Dasein, del propio hombre. Es decir, ella significa una peculiar posibilidad de ser
en la que está en juego simplemente el ser que es en cada caso propio del Dasein. Claro, yo no le puedo transferir, no le puedo traspasar la muerte a otra persona. La muerte siempre se experimenta uno mismo, en uno mismo. En el morir se echa de ver que la muerte se constituye ontológicamente por el medio del ser cada vez mío y de la existencia. El morir no es un incidente, sino un fenómeno solo existencialmente comprensible. Claro, entonces entendamos la muerte como algo propio, ¿no? La muerte no es algo que esté en lo externo y que nos vaya a ocurrir como un accidente, como un incidente, como un hecho más de la existencia. No, la muerte prácticamente está inscrita en mi propio ser, en mi propia existencia. Es un modo de ser muy peculiar, muy propio para el hombre. La muerte es una posibilidad de ser de la que el Dasein mismo tiene que hacerse cargo cada vez. En la muerte, el Dasein mismo, en su poder ser más propio, es inminente para sí. En esta posibilidad, al Dasein le va radicalmente su estar en el mundo. Su muerte es la posibilidad del no poder existir más. Esta posibilidad más propia, claro, es la más propia. Hemos explicado que nadie puede transferir a otro, ¿no? La muerte es irrespectiva, es irrebasable, también dice él, ¿no? No se puede superarla, se dará sí o sí, ¿no? Digamos que de todas las cosas que nos pueden ocurrir, de todas las posibilidades que nos constituyen, ¿cuál es la más, digamos así, inminente, la más cierta de ellas? Es la muerte. Por ejemplo, puedes pensar, mañana viajaré, puedes viajar. Mañana podrías, qué sé yo, ir a la playa, ir a un parque. Mañana, pasado mañana, podrías emprender un negocio, podrías trabajar en alguna u otra profesión, pero todo ello son posibilidades y punto. Mientras que la muerte es la posibilidad más real, ¿no? La más extrema, como dice aquí, la más propia. En cuanto a poder ser, el Dasein, el hombre, es incapaz de superar la posibilidad de la muerte. La muerte es la posibilidad de la radical imposibilidad de existir. La muerte es la posibilidad de la imposibilidad de las posibilidades. Esas son reflexiones del autor acerca de la muerte. Entonces, ¿qué nos ha dicho? ¿No? La muerte no hay que entenderla pues como en sentido biológico, ¿no? En sentido físico, ni siquiera en sentido psicológico, ¿no? Entender la muerte en su sentido ontológico, metafísico, qué implicancias tiene para el ser humano, para el Dasein, para el hombre. Dijo que es la posibilidad más peculiar, irreferente o irrespectiva, irrebasable, cierta, indeterminada. ¿Correcto? Ahora, habría dos opciones frente a la muerte, y eso nos lleva a dos modos de existencia. El hombre, por así decirlo, el Dasein, puede existir de manera auténtica o de manera inauténtica. Ello de acuerdo a cómo se ubique, cómo se posicione en la existencia, ¿no? Cómo vea esta posibilidad más radical, más peculiar, extrema, irrebasable, que es la muerte. De acuerdo a cómo enfoquemos la muerte, cómo asumamos la muerte, por así decirlo, tendremos una existencia propia o impropia. Entonces veamos qué es lo que ocurre. En la existencia inauténtica se rechaza la muerte, ¿no? Es decir, la persona ve la muerte como algo que está lejos, algo que todavía no va a ocurrir. Es lo que muchos a veces pensamos, ¿no? La muerte, lo vemos como algo externo, como algo ajeno, como algo que le ocurre a otros, ¿no? No la asumimos como la posibilidad más real, más propia, más peculiar, como se ha dicho, ¿no? Heidegger aquí nos habla de la existencia inauténtica que se transmite en los modos de la vida cotidiana, ¿no es cierto? Nos perdemos en la cotidianidad. Él habla, por ejemplo, de lo impersonal. Es decir, en la existencia inauténtica tú no tienes una propia personalidad, no tienes una identidad propia, ¿no? Él dice, por ejemplo, ¿no? Hablas como se habla, piensas como se piensa, ves las cosas como otros la ven, por así decirlo, ¿no? De manera impersonal. No hay una identidad propia ahí. También nos habla de la curiosidad, el hecho de buscar novedades, estar constantemente pendiente de lo nuevo, siempre lo nuevo, curioseando. Eso también implica una no aceptación de nuestra propia existencia. Ya se ha explicado que la existencia, ¿qué es en el fondo, no? En forma radical, un análisis de la existencia humana que nos dice, ¿a qué conclusión nos ha llevado? Somos seres para la muerte, pues lógico.
El hacer un análisis del ser humano nos lleva a que un modo fundamental de su existencia es justamente ese hecho de ir a la no existencia. Hemos visto lo que es la muerte. Entonces, si la muerte es la posibilidad más peculiar, la más propia, la más extrema, la más verdadera, por así decirlo, entonces una existencia auténtica tendrá que asumir la muerte, ¿no es cierto? Ver la muerte como lo más propio. Es como decir, ¿no? Muchos a veces pensamos que somos muy jóvenes como para morirnos. O a veces pensamos que se es muy viejo y que uno ya se va a morir irremediablemente, ¿no? Vinculamos muchas veces la muerte con el tema de la edad, con el tema cronológico. Y esa es una manera de perder de vista el sentido de la existencia. ¿Desde qué momento uno está listo para morir? ¿No? ¿En qué momento uno está ya, como se dice, apto, preparado para morirse? ¿Cuál es la respuesta? ¿A partir de qué momento uno se puede morir? Si respondemos, uno puede morir desde el momento preciso en que llega a la existencia, uno podría morirse. ¿Se dan cuenta? La muerte es como un constituyente más de la propia existencia. No es algo que esté allá a lo lejos, no es algo que de repente me va a pasar, no es una posibilidad remota, no es una posibilidad, digamos, extraña, ajena, no, está ahí. En el momento mismo en que empezamos a existir, está la posibilidad de ya no existir. Entonces, la existencia auténtica consistiría en asumir la vida de una manera propia. Esto implicaría asumir la muerte como parte de ello. Entonces, estas reflexiones de Heidegger han sido fundamentales en su pensamiento. No son los únicos temas que ha desarrollado este autor, hay muchos más, hay reflexiones acerca del arte, la poesía, ¿no? Muy interesantes. Y sin embargo, estos son los temas, digamos, más conocidos, los más generales, los que podrían requerirnos en preguntas de exámenes de admisión. ¿Correcto? Hemos visto entonces la filosofía de estos dos grandes autores, Nietzsche, Heidegger, ambos alemanes, filósofos contemporáneos, Nietzsche del siglo XIX, Heidegger del siglo XX. Hemos visto de Nietzsche lo más importante, esta tesis de la muerte de Dios, la tesis sobre el superhombre. Lo hemos inscrito dentro de esta filosofía irracionalista, voluntarista, vitalista. Y en el caso de Heidegger, en algunos libros lo ubican dentro del existencialismo, pero siendo precisos, siendo fieles al propio autor, no sería correcto decirlo. En forma general, en forma esquemática, podría ser, ¿no es cierto? Existencialismo, Heidegger, Sartre, Camus, entre otros, ¿no? Pero en sentido riguroso, habría que hacer la precisión. Hay elementos en la filosofía de Heidegger que se prestan para la reflexión existencialista, sí. De hecho, ¿no? Esta visión del hombre, este análisis del hombre como posibilidad, como contingencia, como temporalidad, estas reflexiones acerca de la muerte, por ejemplo, la libertad, ¿no es cierto? Esta idea de que no hay una esencia humana, no hay una esencia constitutiva, definitiva, predeterminada, es clave en el existencialismo, ¿no? El existencialismo que nos dice, ¿no? La existencia precede a la esencia, nos dice claramente Sartre, ¿no? La existencia precede a la esencia. El ser del hombre es un asunto que el propio ser humano se da, ¿no? Es decir, yo me doy mi propio ser, yo me determino a mí mismo. Yo no recibo, yo no heredo, yo no tengo una esencia previa. No hay una naturaleza humana, sino que el hombre, en su condición de libertad, decide. Como decía Sartre, el hombre es lo que él quiere ser. Sartre decía que el hombre está condenado entonces a ser libre. Estas ideas existencialistas, de algún modo, están prefiguradas, como hemos visto, en el pensamiento de Heidegger, ¿no? En este análisis existenciario que hace el autor del hombre, a quien llama el Dasein. Pero no olviden que este análisis del hombre en el fondo es un medio para poder abordar correctamente la pregunta por el ser, que para este autor era la pregunta fundamental de la filosofía. Muchas gracias.